la maestra de maestras también, una mujer que habla derecho y sin censura, la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para darnos su punto de vista acerca de esta ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que casi lo puedo firmar, se van a tirar ella y sus achichincles al piso como víctimas porque el presidente no quiere dialogar con ellos, con ellas. Querida Nancy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, buenas tardes a ti y a tu audiencia. Yo creo que es previsible porque de hecho si escuchamos el discurso de ayer de la ministra Piña, pues justamente está advirtiendo o diciendo que la solución no es que los quiten de ser jueces, magistrados y ministros, ¿no? O sea, como si hicieran un trabajo muy correcto y como si no hubiera habido un plan C. Entonces, me parece a mí que sí, tienes mucha razón, Vicente, en ese sentido de advertir que pronto quizá los veamos victimizándose y, por supuesto, pues también advertir que Norma Piña olvida que el diálogo empezó hace bastante tiempo, de hecho empezó al inicio del sexenio del presidente López Obrador, cuando pues él dijo que no iba a impulsar una reforma al Poder Judicial de la Federación, sino que estaba interesado en que el propio Poder Judicial de la Federación desde dentro pues se reformara, buscara su autorreforma y más o menos se avanzó en eso cuando el ministro Arturo Saldívar presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que a partir de enero de 2023, una vez que llega Norma Piña a la presidencia del Poder Judicial de la Federación, todo, absolutamente todo se retrogradó y no solo se retrogradó, sino incluso pues se puso freno ya de forma cínica, descarada a toda política de la Cuarta Transformación a través de estas resoluciones muy cuestionables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además se empezó a liberar ya también de forma muy descarada a jueces, perdón, los jueces, magistrados y ministros empezaron a pues liberar a delincuentes de cuello blanco y delincuentes del crimen organizado, lo cual pues la sociedad en ese diálogo que hemos tenido ya muy abierto desde que inicia este gobierno, pues lo expresó claramente el pasado 2 de junio en las urnas, Vicente. Querida Nancy, me congratulo de haber leído esta entrevista que les concede la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, porque nos confirma que hay diferencias entre los ministros y que la cosa no es color, no es miel sobre hojuelas al interior, ¿no? Estoy viendo cómo la ministra les dice a ustedes en la revista Contralínea, los jueces, magistrados y ministros salimos mal evaluados en el diagnóstico social. Y dice Yasmín Esquivel, México necesita juzgadores con humanismo social. A eso súmale lo que ya había dicho ella, que necesita renunciar la ministra presidenta Norma Piña. El presidente ha dicho que no sería necesario. Yo digo que sí, porque no puede ser interlocutora sin autoridad moral luego de que se diera a conocer esto de las cenas con Alito Moreno. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Fascinante lo que una entrevista puede dejarnos ver al abrir un poquito la puerta a las entrañas de este Poder Judicial, de esta Suprema Corte y lo que está ocurriendo, querida Nancy. Fíjate, Vicente, que cuando la ministra Yasmín Esquivel planteó en una primera reunión o sesión a puerta cerrada, una sesión privada de la Suprema Corte, que no había interlocución para esta reforma judicial si la ministra Norma Piña seguía presidiendo al Poder Judicial de la Federación, también se filtró que en esa misma sesión privada el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca había pedido que se llevara una misma posición al foro del Parlamento abierto, que fuera el Poder Judicial el que hablara en su conjunto y que no fueran
posiciones individuales, justamente porque se iban a ver estas fracciones. Y en esa filtración que hubo a la prensa, se decía que pues quien se manifestó en contra fue la ministra Lenia Batres Guadarrama y que ya pues perdió toda posición o toda viabilidad esta postura. Y llama la atención primero porque es González Alcántara Carranca quien propuso eso, que es uno de los dos ministros a los que el presidente López Obrador ha identificado como traidores al movimiento de la Cuarta Transformación, toda vez que llegan a propuesta del propio presidente López Obrador a ese cargo público y tenían además como, digamos que como pues principal punto, tratar de impulsar desde dentro esa reforma al Poder Judicial y combatir la corrupción y combatir los privilegios, porque era parte de lo que se negocia antes de formar las ternas. La otra ministra que ha sido identificada como traidora, nada más para que lo tengamos en el radar, es Margarita Ríos Farjat, quien venía del Servicio de Administración Tributaria y a quien quitan de esta posición estratégica porque no estaba consiguiendo que los grandes contribuyentes pues estuvieran pagando los Pues impuestos. ahora entendemos por qué los grandes contribuyentes no pagaban. Cuando escuchamos sus opiniones, pues está del mismo lado de los malandros, perdón por la expresión, pero así lo veo también, Nancy. Pues exactamente, Vicente. O sea, es que no es que ella no pudiera hacer que los grandes contribuyentes, es decir, las transnacionales de origen mexicano y también extranjeras, pagaran los impuestos. Lo que pasa es que no los hacía pagar impuestos, ¿no? Entonces venía todo el tema de la evasión fiscal muy fuerte y entonces la cambian. Y pues qué diferencia ya una vez que la maestra Raquel Buenrostro toma este cargo y empiezan a pagar ahora sí los grandes contribuyentes. Entonces no había voluntad política, ¿no? Como se conoce. Y justo es importante revisar lo que pasó en ese Parlamento abierto del pasado 28 de junio, porque ahí ya me parece más claro que se dan a conocer estas fracturas al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿cómo no va a haber fracturas, Vicente, si ellos mismos viven en una carnicería de intereses? O sea, todo el tiempo están entre ellos mismos pues atacándose y de alguna manera impidiendo el trabajo judicial. Lo que sí hacen es juntarse este grupo de 9 ministros y ministras conservadores para impedir la transformación. Y entonces sí llama la atención, pues esto que señalas, o sea, ya queda muy claro que cada vez es más evidente, primero, que hay fracturas al interior de este Poder Judicial, segundo, que las visiones ya cada vez son más claras en el sentido de aceptar que se necesita esa reforma al Poder Judicial de la Federación. Y tercero, pues que ahora digamos que la diferencia es entre cómo se aterriza esa reforma para que se concrete, ¿no? Entonces, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, lo que nos dice en esta entrevista es que debería de ser gradual el cambio de jueces y magistrados, que no sea todos en 2025, sino que se vaya en periodos de cada 3 años hasta 2037. Aquí, pues, digamos que choca con la visión de Norma Piña, que ayer decía pues que no, o sea, que ninguno, que no se vaya ninguno, que todos permanezcan, ¿no? Decía, me da un poco de risa, porque pues eso es no entender la realidad que estamos viviendo y no entender lo que pasó el 2 de junio con el llamado Plan C, porque decía que la solución no pasa por renovar o cambiar a jueces, magistrados y ministros que según ella están dando la lucha por limpiar a ese poder judicial. Pues, ¿cuál lucha, Vicente? O sea, es que de plano parece que no entienden, que no entienden. Eso por una parte. Y por otra, también choca con la visión de la ministra Lenia Batres. La ministra Lenia Batres, así como la propia iniciativa del presidente López Obrador, pues impulsan que sea de tajo, que este poder judicial no puede permanecer ni puede ser gradual porque entonces habría
dos sistemas de justicia, uno del viejo régimen, ganando pues todo lo que ganan, es decir, más de lo que percibe el presidente o la presidenta de la República en su momento cuando ya asuma la doctora Claudia Sheinbaum, y además pues con todo el esquema del pasado, ¿no? Que es lo que justamente ya no quiere el pueblo de México. Entonces ahí se ve también esta diferencia entre posturas. Y bueno, ya regresando al punto de qué pasa con esta reforma al Poder Judicial, nada más recordar que el llamado del presidente López Obrador el 9 de mayo de 2023 fue muy claro, Vicente. En esa fecha dijo el presidente, vamos a tener que pues armar un plan C, y el plan C es reformar al Poder Judicial porque está podrido. Y lo decía un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera echado atrás el primer paquete de reformas del Plan B. El 8 de mayo de 2023, la Corte había echado abajo esas reformas, como echó abajo más de 70 reformas de acuerdo con la ponencia de la ministra Lenia Batres. Entonces aquí ya nada más es como ponerse de acuerdo en qué cambios se van a aterrizar y qué cambios no se van pues a tomar en cuenta, pero lo que sí es un hecho es que el mandato popular, el mandato del pueblo de México es que se reforme al Poder Judicial de tajo. O sea, a mí me parece muy claro que el pueblo de México no votó para que sea hasta 2037 estos cambios, y tampoco votó para que no se cambien a jueces, magistrados y ministros. Al contrario, votó por una democratización ya urgente y directa, donde sea el pueblo el que elija a sus propios juzgadores. Y el pueblo de México, pues como también lo decía hoy el presidente López Obrador, es mucha pieza, y entonces ya basta, ¿no? De que se le ningunee, basta de que se crea que no va a ser posible que tenga una buena selección de los mejores perfiles, y también basta de querer ver la cara, porque otra cosa que me llamó la atención del discurso de ayer de Norma Piña es que decía que entonces esta reforma, como va a llevar a los más populares a estos puestos en la judicatura, que ahora ya no va a ser la judicatura, sino va a ser otro órgano administrativo, pero me refiero a jueces, magistrados y ministros, pues porque van a tener que hacer campaña y todo esto, y entonces van a ser muy cercanos al poder. Ella decía que a estos poderes, no utilizó la palabra fácticos, ahora mismo no recuerdo cómo lo dijo, pero que iban a estar muy cercanos a grupos de poder, es lo que ella dijo. Pues en realidad eso también es una tomadura de pelo, porque ni modo que digamos que los ciudadanos mexicanos y las ciudadanas no van a estar informados de cuál es su trayectoria. Evidentemente no se va a elegir a una Norma Piña, ¿verdad?, para que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ya se sabe cuál es su posición al respecto. Y ya por último, para no quitarte el tiempo, Vicente, pues nada más decir que en esta declaración de Norma Piña también llama la atención cuando ella dice que pues se haga un diálogo, ¿no? Que llama al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a un diálogo. Pues es que no estamos en este momento en un parlamento abierto. No, ella participó en ese parlamento abierto al igual que los otros ministros y ministras de la Corte. O qué es lo que quiere, una reunión en lo oscurito, como la cena del 12 de diciembre justamente en la casa de Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿no?, donde convocó ella directamente a Santiago Krill y a Alito Moreno. Y pues nada, decir que cuando ella dice que la independencia del Poder Judicial está en riesgo y que no debe de estar sujeta la justicia o el sistema judicial a los vaivenes de la política, pues quien lo llevó al terreno de la política y la política más baja, que es aquella que atenta contra la democracia y que además
buscó un golpe de estado técnico, pues fue precisamente Norma Piña, con todos esos momentos tan importantes de los que ya hemos hablado, que el primero de ellos es el 28 de agosto, cuando ella dice que si no le entregan un presupuesto al Poder Judicial, que es lo que estaban pidiendo, que era multimillonario y que implica estos 90 millones para lentes, por ejemplo, o los seguros de gastos médicos, etcétera, entonces no iba a haber una transmisión de poder pacífica ni democrática en México. Ese es un primer momento. La cena que ya referimos, el expediente contra Arturo Saldívar, cuando todavía era el momento del proceso electoral y Arturo Saldívar estaba ya en la campaña de la doctora Sheinbaum, todo el tema de abrirle la puerta a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del crimen organizado y también actores fundamentales en el caso Ayotzinapa para generar por un lado violencia y por otro lado malestar social a través de protestas de estudiantes normalistas, lo que además estuvo ocurriendo en esa coyuntura y el hecho de que se consintiera una reunión de Xochitl Gálvez con los magistrados del Tribunal Electoral 14 días antes del proceso electoral, me parece que todos esos elementos al mismo tiempo, pues nos revelan que quien llevó a esta digamos, actitud política al Poder Judicial, pues es precisamente Norma Piña. Entonces, ¿de qué habla Vicente? Pues eso es lo que debería de empezar a rendir cuentas y no estar llamando a supuestos diálogos cuando en realidad hay un parlamento abierto en curso y cuando además las puertas del Poder Judicial siempre han estado cerradas desde que ella asumió la presidencia a ese diálogo. Se le envió un oficio, yo lo recuerdo muy bien, para el tema de los fideicomisos, que estos fueran destinados al rescate de Acapulco. Ella respondió que sí, al final la Corte cerró ese diálogo y además, digamos que guardó ese dinero. Luego se le envió otro oficio desde el gobierno federal para que no liberaran al hermano de el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, del Mencho. Ni siquiera contestaron, o recuerdo que contestaron, pero así como que pues es un proceso que está en curso y no vamos a hacer nada. Entonces, quien ha cerrado el diálogo permanentemente, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya nada más que decir de que pues en realidad empezó a sobreponerse, a ser como un suprapoder, el del poder judicial por encima de los otros poderes y pasó por encima del poder legislativo en más de 70 ocasiones. O sea, eso también ya está muy claro, Vicente. Totalmente, claro. Y yo voy a invitar a la audiencia de Sin Censura a que lea la entrevista que publican en Contralínea, que sigamos apoyando la gran labor que realiza desde el periodismo de investigación, la más, perdón por lo que voy a decir, Nancy, pero la más completa, la mejor periodista de México en estos momentos. Y no porque sea mi amiga, la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Le mando un saludo también al maestro Miguel Vadillo, director de la revista. Y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura para que respalde estos esfuerzos que hacen digitales, escritos, intentando abrir también otras brechas, mi querida Nancy, desde este periodismo honesto e independiente. Siempre eres muy generoso con nosotros, Vicente, y te agradecemos mucho. Estamos en nuestro programa informativo y de opinión de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestros canales de YouTube y de Facebook, donde nos encuentran como Contralínea. Además, estamos en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en TikTok como Contralínea y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Y a mí me encuentran además en X como @Nancy_contra. Siempre es un gusto conversar contigo, Vicente, y tener este contacto con el público de Sin Censura. Te agradezco mucho, pues como siempre, y los espero en el canal de Contralínea en YouTube y en Facebook. Claro que sí, ahí estaremos al pendiente, mi querida Nancy. Por lo pronto, te mando un abrazo. Un Cuídate abrazo, mucho. Vicente. Adiós. Saludos, saludos a todos ahí en la revista.